Tal cual lo hemos visto en los ejercicios anteriores de arreglos y listas, vamos a generar un archivo para, en este caso, de las matrices. Un archivo que nos permita trabajar con las funciones principales que podemos usar o que yo he trabajado en estos ejercicios para resolverlo en las matrices y no tener que estar generando una y otra vez estos códigos, como lo son en el caso de el llenado de una matriz, en la definición de una matriz. Recordemos que la matriz es una lista que nosotros la adaptamos para que funcione como matriz y necesitamos inicializarla y además necesitamos mostrarla. Entonces hay tres funciones que siempre que trabajemos con matrices de esta forma las vamos a necesitar. Por lo tanto, vamos a definir la inicialización de la matriz, le vamos a dar como parámetros las filas y las columnas y la matriz que ya hemos definido y el procedimiento para llenarla. Vamos a definir a su vez la de llenado, que va a recibir las filas, las columnas, la matriz y los parámetros de llenado, los valores mínimo y máximo que queremos con que se llene esta matriz. Y por último, la impresión, que nos permita simplemente llamar a dándole las filas, las columnas y las matrices como parámetros y que nos imprima la matriz como se vea elegante gráficamente. Una vez definidas estas funciones, entonces ahora nos toca llamarlas. Vamos a llamar a las funciones con su nombre y los parámetros que corresponden. Recordemos que habíamos dado nombres genéricos a las funciones. En este caso coinciden exactamente con los mismos que ya estábamos definiendo, pero no es necesario que sean así. Simplemente es importante que sigan el mismo orden, o sea, las filas, las columnas y la matriz. No puedo entregarle matriz, fila, columna porque generaría errores dado el tipo de elementos que cada uno está esperando a recibir. Y tal como se mencionó anteriormente y como se había hecho con el ejercicio de vectores y de arreglos, nosotros queremos trabajar con un archivo genérico donde ahí tengamos nuestras funciones principales que vamos a utilizar más recurrentemente. Entonces lo que vamos a hacer es sacar estas funciones de este código y vamos a importar el archivo donde vamos a tener las funciones. En este caso se va a llamar matriz JJ. Y una vez creado este archivo, insertamos todas nuestras funciones ahí y las llamamos tal como lo habíamos hecho anteriormente con los vectores. En este caso sería matriz JJ punto y el nombre de la función que queremos junto con sus parámetros para poder procesar la información. Entonces, con todas las funciones ya definidas y agregadas a nuestro archivo, las llamamos y podemos ejecutar el código sin ningún problema. En este siguiente ejercicio del estacionamiento, solamente esta matriz se llena con números aleatorios entre ceros y unos. Afortunadamente, cuando definimos la función de llenado, obviamente vamos a ocupar la misma función de definición o inicialización y la función de mostrar, pero la de llenado, afortunadamente la habíamos declarado con los valores mínimo y máximo con que queremos que se llene la matriz. Por lo tanto, simplemente hay que pasarle por parámetros los valores mínimo 0 y máximo 1. Y eso nos va a permitir llenar la matriz con esos valores tal como se está pidiendo en el código. Lo único adicional que tenemos que agregar a la función
matriz o el archivo matriz JJ es la definición de la función que nos permita identificar si la casilla donde queremos insertar o estacionarnos está ocupada o no. Y si está ocupada, indicarlo, y si está libre, usarla. Listas las funciones, entonces solo queda llamarlas dentro del archivo, en este caso del ejercicio, que es iniciar la matriz, llenar la matriz, mostrar la matriz y ocupar el estacionamiento, donde le vamos a dar por parámetros los valores que habíamos definido, que son las filas, las columnas y el estacionamiento. Como en este ejemplo la matriz es cuadrada, o sea, dice una matriz de 5 por 5, le damos los mismos valores de fila y columna, n y n. Esa es la única diferencia. No necesitamos definir dos filas distintas dado que el rango es 5. Entonces lo único que nos queda es llamar a la función por medio del archivo matriz jj punto y el nombre de la función. En este código de matriz nos lo vamos a modificar para que imprima la diagonal principal y la diagonal secundaria. Por lo tanto, como necesitamos tener una matriz, vamos a utilizar el mismo código que habíamos hecho anteriormente, del llenado, inicialización y mostrar, y vamos a añadir las funciones mostrar diagonal principal y mostrar diagonal secundaria, y mostrándolas como si fuera una matriz, donde solamente vamos a representar los elementos de esas diagonales y el resto va a quedar en blanco. Entonces los códigos los vamos a agregar como funciones separadas en el archivo matriz JJ. La diferencia en este código es que el import de matriz JJ en el archivo donde se van a usar le estoy poniendo un as, un alias. Le voy a decir que se va a llamar m. Esto es simplemente para no estar escribiendo ese texto matriz JJ todo el tiempo. Simplemente escribo m punto y el nombre de la función, que lo primero es inicializar, luego llenar y mostrar, y posteriormente el llamado a las funciones que vamos a definir de diagonal principal y secundaria. Recordemos que para que una matriz, la diagonal secundaria, se represente es con los parámetros f igual a c. Eso quiere decir que el valor de fila y de columna deben ser idénticos para que esa sea la diagonal principal. Esa es la característica de ella, que las filas y las columnas, sus valores son iguales, no el valor que contiene la casilla, sino que el valor de la posición de la matriz. Una vez definida la función, entonces volvemos al código y agregamos en este caso el llamado a la función mostrar diagonal principal, donde le damos las filas, las columnas y la matriz. Al ejecutarlo veremos que nos muestra la matriz con su diagonal principal, solamente con los valores de ella, sin el resto de parámetros. Añadimos en este caso la función random porque el rango de la matriz es random, entonces tenemos que añadirlo de igual forma. Ahora que vemos que funcionó el de la diagonal principal, vamos a hacer lo mismo pero para la diagonal secundaria. ¿Cuál es la diferencia con la diagonal secundaria? Es que la suma de la posición de la fila con la columna
tiene que ser igual al rango de la matriz. Obviamente, como esta matriz tiene fila y columna como variables diferenciadoras y son iguales, dado que es una matriz cuadrada, tomamos la fila, pero podríamos tomar la columna, son iguales, da lo mismo. En este caso, lo importante es que el número que es asignado para la fila más la columna en esa posición de la matriz sea igual al rango de la matriz. En este caso, rango menos 1, dado que sabemos que el rango es un número mayor que el número real hasta donde llega la matriz. La matriz, si es de 3 posiciones, el rango va a ser de 4. Por eso es el menos 1 de la cantidad de las filas en este ejercicio. Y la impresión, ¿cómo vamos a imprimir los espacios? Sería S por F menos 1 menos I, dado que queremos que empiece separando la posición de la diagonal secundaria en la fila menos 1, que es el rango menos 1 básicamente, menos la posición de la matriz donde está imprimiéndose, para imprimirlo al revés básicamente. Y recordemos que lo estamos multiplicando por el tabular. Ese es el valor del tabular. Y en este último ejercicio necesitamos calcular las filas y las columnas de la matriz, sumarlas y almacenar cada una de las filas en una posición de un vector y cada una de las sumas de las columnas en otro vector en cada una de sus posiciones. Entonces esta función es nueva, no está hecha en nuestro archivo matriz JJ, por lo tanto debemos crearla. Entonces vamos a añadir mostrar matriz, inicializar y definir la matriz, y vamos a añadir esta nueva función al archivo para posteriormente llamarla en él. La función que crearemos en este caso para la fila y columnas va a ser la misma, la única diferencia es que le vamos a añadir un parámetro para saber si queremos sumar las filas o sumar las columnas, por si es que quisiéramos hacerlo por separado. Entonces vamos a hacer una sola función que haga las dos cosas diferenciándolas con un if.
Entonces, una vez definida la función, solamente nos queda llamarla dentro de nuestro archivo principal, agregando la opción fila, columna, matriz, coma y el número de la opción, 1 para las filas y 2 para las columnas. Con esto hemos visto ya cómo trabajar las funciones y almacenarlas en archivo, tanto para vectores como para matrices, y en realidad para cualquier cosa que ustedes quieran trabajar. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.